Hablando del caso Murillo Karam, porque ya no es el caso Ayotzinapa, es el caso Murillo Karam. Am, a ver, tú siempre le das un enfoque político y mal pensado a estos eventos, Guillermo. ¿Por qué? No soy yo, es el presidente. Aquí en todo caso lo que hacemos es analizarlo. Y obviamente después de lo que explicaste en el bloque anterior que tiene que ver con la parte jurídica, que creo que es la fundamental, y después de todos los análisis que hemos escuchado en estos 2 días y las teorías del caos, yo identifico dos grandes temas. El primero es la obligatoriedad del Estado mexicano de volver esto un crimen de Estado, sí o sí a como dé lugar, para que esto al presidente le dé un tiempo de narrativa para crear su propia verdad histórica, ahora sí que parafraseando a Murillo. Y la otra es el caso personal de Jesús Murillo, que si fuera el Coliseo romano, estamos viendo al emperador haciendo el pulgar hacia abajo para entregarle al pueblo romano esta sed de sangre y de venganza. Es decir, entregarlo como si fuera un acto de justicia, porque después del presidente era el funcionario más importante de la administración anterior, para señalarlo como culpable y darle una satisfacción a los que se quejan, principalmente a los padres. En ambos sentidos, coincido totalmente, esto es más político que cualquier otra cosa, más allá del argumento jurídico que tú ya explicaste, que no creo que les alcance mucho tiempo. Al presidente le da un tiempo de narrativa, insisto, sobre todo porque pensemos que tiene 2 elecciones a gobernador enfrente, pero evidentemente se cae solo porque no me imagino al Estado mexicano, me refiero al presidente, al procurador, planeando, operando, organizando la tragedia que sucedió ahí. Todo lo que se hizo fue después de. Y como decía yo en el bloque anterior, si de algo se les puede reclamar es a lo mejor de ineficiencia, de omisiones, de encubrimientos, pero no de haber fraguado como tal el hecho. Por tanto, o sea, el crimen de Estado sería el ocultamiento. Yo creo que lo quieren manejar. No la desaparición y asesinato de los jóvenes. Me voy más allá. Vamos a ponerlo en contexto como si fuera el 68, que fue un hecho planeado desde el poder y que fue una matanza planeada desde el poder. Desde la presidencia de la República. Aquí lo que nos quieren decir es que un día se sentaron todos estos personajes y decidieron matar a 43 normalistas. ¿Con qué objeto, con qué motivación? No existe. Y además conocemos en los 2 informes, tanto en el de Murillo como en el de Encinas, la misma narrativa de lo que sucedió. Aquí el problema es después de ineficiencia y omisión, por supuesto, pero crimen de Estado. Eso, a ver, el ocultamiento es un crimen. Si el ocultamiento fue ordenado desde el presidente y participaron todos estos funcionarios de alto nivel, podríamos decir que el crimen de Estado fue el ocultamiento de la verdad. Que es no, más complicidad, ¿no? No, exactamente, no el asesinato, ni la desaparición, ni el secuestro de estos chavos. Alejandro. Pero la verdad es que no hubo ocultamiento. Las conclusiones de los 2 informes son muy similares y nos llevan a que Guerreros Unidos cometió y perpetró este crimen. ¿Por qué? Porque veían una amenaza como de otro grupo delincuencial a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Ya se sabe que iban en un camión que iba cargado, ya sea con droga o con dinero perteneciente de Guerreros Unidos. Entonces, y eso se establece perfectamente en el primer informe que elaboró Murillo Karam, pues, ¿no? Entonces, pues sí, la versión de que existe un crimen de Estado es increíblemente endeble. Es que el problema, Alejandro, es que hay ciertas diferencias entre tantas versiones. ¿Cuál fue la participación de los militares? Hay una divergencia. ¿Qué pasó con los cuerpos? Algunos dicen que no fueron quemados donde dijo Murillo que fueron quemados, que no fueron echados al río, como dice Murillo que fueron echados al río. Esto lo dice el Comité Internacional y lo dice el actual informe de Encinas. O sea, hay ciertas diferencias en el trato en la participación, quién perpetró el crimen, quién fue cómplice u ocultó a los participantes del crimen. Ahí es donde difieren ambos informes y ese ocultamiento sería el que fue ordenado desde las más altas esferas del gobierno federal. José Luis. Fíjate que en alimento a esta hipótesis de trabajo,
Creo que lo que nos debemos de tratar de recordar también y de preguntar es por qué el gobierno central federal atrajo el caso. Porque originalmente pues era un tema local y fue el gobierno federal quien dijo no, lo voy a traer. Y evidentemente que la principal o el móvil principal de atraer un caso es porque crees que lo puedes resolver con plena satisfacción, sobre todo para la opinión pública. Pero yo recuerdo muy bien esos días. La presión primero empezó porque Peña Nieto y nadie en su gobierno realmente reaccionó ante lo ocurrido. Se hicieron tarugos. Entonces hubo una fuerte presión de la opinión pública a que se aclarara esto. Y nadie confiaba en la Fiscalía, entonces Procuraduría, del muy corrupto Estado de Gobierno de Guerrero. Entonces lo atrajo la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía, todo eso, la Procuraduría lo agarró con muy buenos ojos y cuando empezó a ver que participaron militares, que participaron, dijeron, híjole, no podemos manchar la inmaculada imagen del ejército mexicano. Empezaron a asustarse y dijeron, tenemos que ocultar algunas cosas. Si en lo esencial dijeron lo que ocurrió, también creo que tal vez inventaron otras y escondieron otras. Yo creo que no se imaginaban José Luis, hasta qué punto estuvieron metidos los soldados de la zona militar, mandos de soldados, y hasta qué punto pudiera haber estado metido el gobierno de Guerrero. No lo sé, pero creo que obraron de buena fe y después se arrepintieron. Pero lo agarraron porque hubo una presión. Porque en esa época, recuerden ustedes que cuando esto ocurre, Peña Nieto está en Nueva York, donde todo el mundo lo está aplaudiendo porque es el nuevo redentor de México, y regresa, no hace nada, no dice nada, y es cuando su popularidad empezó a irse a pique a raíz de lo de Yotzinapa. Por eso lo agarraron. Sí, claro, hay que recordar que inclusive se hablaba en ese momento perdón por el anglicismo, pero del Mexico Moment, ¿sí? El momento sobre México, ¿sí? En donde la popularidad del presidente Peña Nieto estaba como bien subrayas en la cúspide. Pero bueno, evidentemente que la atracción políticamente no le vino a beneficiar a Peña Nieto y hoy en día pues a Murillo Karam tampoco. No es que lo hubieran atraído, pero diciendo aquí caiga quien caiga. Eso es donde fallaron Peña Nieto y Murillo y el secretario de Gobernación en aquella época, que era, ¿cómo se llama? Osorio Chong. Todos dijeron, había un involucramiento de fuerzas federales. Es lo que dijeron, hay que taparlo. Creo yo, estamos especulando, ¿no, Guillermo? Pero hace todo el sentido lo que dices, porque en todo caso ese crimen es un ocultamiento para ser cómplices de algo que no era conveniente políticamente decir, y que yo le quiero preguntar al presidente, y no voy a ir a la mañanera, lo hago desde aquí, si a él también le conviene realmente involucrar al ejército, que hoy es su principal aliado, y mancharlo, porque de esto no va a salir nadie bien. No vaya a ser que en esta estrategia se le revierta la información y el manejo político estratégico. Yo no tengo ese miedo, yo creo que va a resultar, fueron unos soldados ahí que estaban en Iguala, que se malportaron, que no obedecieron las órdenes superiores, pum, y pácatelas. 12 años a la cárcel, 20 años, lo que sea, pero los mandos impolutos como siempre. Con olor a santidades más. Sin duda. No. O sea, digo, ¿cuántas veces no hemos visto estas? Uno se vuelve cínico. ¿Se acuerdan el escándalo que armaron cuando han agarrado tantos exgobernadores que a la hora salieron libres? Bueno, el escándalo de Rosario Robles, que ahora sale libre y al rato nos van a decir que es más inocente que la mamá de la Virgen María. Y los 5,000 millones o no sé qué que desaparecieron, pues como por arte de magia, y ahí habrá algunos culpables. Lo de siempre, es la maldita historia de siempre. Por eso no salimos del agujero ni corregimos la corrupción. Mensajes.